El instructor que nos acompaña esta mañana, y bienvenido, muchas gracias, es Jonathan Moraes Isabel. Él es analista de contenido técnico del Instituto de Auditores Internos de España. Es licenciado en Economía por la Universidad del Estado de Río de Janeiro en Brasil. Tiene un MBA en Auditoría Interna por la Universidad Federal Fluminense en Brasil. En el año 2017 se incorporó al Instituto de Auditores Internos en España como en el área de contenido técnico, y como ustedes conocen, la gran mayoría, quizá todos, el Instituto Español, el Instituto de Auditores Internos de España, es muy prolífero en generar material y contenido técnico. Finalmente, bueno, mencionar que Jonathan Moraes tiene 14 años actuando en las áreas de compliance, control interno y auditoría interna de distintas instituciones multinacionales, tanto en Brasil como en Chile. Así que comentarles además que estamos cerca de 70 personas de distintos países de toda Latinoamérica, y agradecer nuevamente a Jonathan. Así que les saludo, orgulloso de ser auditor interno, y bueno, quedamos con nuestro instructor. Muchas gracias, Jonathan, bienvenido, te escuchamos y pues gracias por el webinar. Pues muchas gracias, Jorge, y gracias también a Matías por habernos invitado de parte del Instituto de Auditores Internos de España, y de mi parte también es un verdadero placer poder participar de este evento. Como bien has dicho, es nuestro mes, por decirlo así. Y bueno, nosotros lo que queremos presentar hoy es un documento que se llama Risk in Focus. En realidad es un documento que ya existe hace 3 años. Dentro de un rato os comento un poco de la historia de este documento. Y bueno, el objetivo básicamente es presentar a todos vosotros el resultado de un documento que ha sido publicado hace poco más de 8 meses. Y como he dicho, es un documento que bueno, está en su 3ª edición. Y de hecho estamos trabajando ya en la 4ª, que se publicará ahora en septiembre. Entonces, como todavía no tenemos información sobre el próximo, trabajamos encima de este para que podáis realmente conocer un poco más de este trabajo, que estoy seguro que aunque tenga un enfoque más a nivel europeo, al final el universo de riesgos y con un mundo tan global como el que vivimos nosotros, estoy seguro de que esto también nos puede aportar muchísimo en lo que se refiere a los riesgos que los auditores internos deberían tener en cuenta en sus planes de auditoría anuales. Bueno, como había comentado, para explicar un poco más del origen de este documento, primero tendría que explicar qué es el EIRG, que es el European Institutes Research Group. Es un grupo creado hace más o menos 5 años y que es básicamente dedicado a estudios que puedan añadir valor a la profesión a nivel europeo, ¿no? Nosotros también tenemos este grupo con el objetivo de hacer un intercambio de conocimiento e información entre todos los institutos, y en este año particularmente soy yo el presidente de este grupo que coordinamos con otros 8 países. En la época de elaboración de este documento éramos 7, pero para comentaros, este grupo empezó básicamente con 2 países, que han sido el Instituto de España y el Instituto de Francia, y ellos juntos sacaron la primera edición de este documento, que en su día se llamaba Hot Topics for Internal Audit. Gracias al éxito de ese primer documento, fuimos avanzando, mejorando, llamamos la atención de muchos otros institutos con los que ya nos llevábamos muy bien y aumentamos muchísimo el número de participantes y obviamente de información y conocimiento, ¿no? Entonces, en 2019, el año pasado, nosotros ya contábamos con 7 países, que son básicamente Alemania, España, Francia, Holanda, Italia, Reino Unido e Irlanda, que es un único instituto, y Suecia. Este año contamos también con Bélgica, pero para este documento no contamos con ellos. Y bueno, dicho esto del EIRG, hablamos de su principal trabajo, aunque no es el único, ¿vale? El principal trabajo que tenemos es el Risk in Focus. Y como había comentado, el primero se publicó en 2016, se llamaba 10 Hot Topics for the 2017 Internal Audit Plan. Esta es la 3ª edición y ha contado con la ayuda, la experiencia y percepción de 42 directores de auditoría interna de las principales organizaciones del continente de esos 7 países participantes. Entonces, cada país ha invitado a directores de auditoría interna de empresas potentes que son socios de sus institutos para participar en entrevistas que se han celebrado con un profesional
y a través de esas entrevistas con 42 personas de culturas diferentes, de realidades distintas, de sectores también diferentes, pudimos sacar un documento que nos presenta básicamente los 10 principales riesgos. No significa que sean los únicos que existen, pero obviamente son aquellos más comentados. Y para complementar, el año pasado por primera vez también pudimos incluir un estudio que era básicamente una encuesta que se ha enviado a nuestros socios en general con preguntas muy específicas sobre qué riesgos consideraban más relevantes y que podrían quizás impactar en sus planes de auditoría interna. Y hemos recibido 311 respuestas de directores de auditoría interna que han complementado este estudio. Básicamente la perspectiva era cuantitativa y eso nos ha podido ayudar a tener una percepción incluso más precisa de cuáles son los riesgos que deberíamos realmente tener en cuenta este año. ¿Vale? Bueno. Aquí tenemos el contenido básicamente. Vamos a hablar cada uno de ellos, pero como podéis ver, estoy seguro de que muchos de vosotros ya los contempláis dentro de vuestros planes de auditoría, ¿no? Esto es muy normal porque, como he dicho, es un mundo muy global. Muchos trabajamos en empresas multinacionales y los que no trabajamos también utilizamos muchas veces esas empresas como benchmarking para poder, obviamente, mejorar nuestros procesos. No solamente me refiero a organizaciones, como también a los departamentos de auditoría interna. Estoy seguro que hay muy buena relación entre los institutos de los países de Latinoamérica y sus socios y, obviamente, a través de ese intercambio, pues podéis también, obviamente, compartir este tipo de información. Entonces, pasemos directamente al de ciberseguridad o cybersecurity. Básicamente, el gobierno de TI y de la externalización es el riesgo que se ha colocado como en primer lugar, pero no porque es el más importante o el que tiene más impacto. La organización de estos riesgos se ha hecho en base a la frecuencia con que son comentados. Entonces, obviamente, para todos estos 42 directores más los 310 que contestaron a la encuesta, el riesgo de ciberseguridad es un riesgo que está, bueno, seguramente se queda ahí quizás hasta la eternidad, porque tal cual vamos avanzando en la tecnología, aumentamos los riesgos de ciberseguridad. Y no importa lo que hagamos para mitigar esos riesgos, siempre van a surgir otros nuevos. Como podéis ver, dentro de la encuesta que hemos presentado, los 311, el 66% de esos directores han dicho que es uno de los 5 principales riesgos que ellos consideran dentro de sus organizaciones. Y es más que normal, porque vivimos en un mundo digital. Llegaremos allí entonces. El tema principal que tenemos que tener en cuenta son los riesgos de ciberataques. Como podéis ver, en el año 2017 y 2018 hemos tenido muchos ataques. Este año todavía tenemos muchos, pero como no se ha cerrado el año, podría ser que mañana o hasta dentro de algunos minutos entremos en Facebook o en alguna página de algún periódico y veamos algún caso de un ataque cibernético que se ha originado muchas veces de un sitio poquísimo esperado. Esta pantalla os presenta básicamente el nivel de impacto del WannaCry. Estoy seguro que la gran mayoría o todos habéis oído hablar de él. Como podéis ver, nadie, absolutamente nadie, o ninguna organización está libre de ello. Algunos ejemplos grandes son el Federal Express de Estados Unidos o Renault de Francia, también la Agencia Pública de Salud de Inglaterra, y dentro de España hemos tenido muchas empresas potentes que han tenido problemas. De hecho, algunas son socios de nuestro instituto y nos dijeron que ha sido realmente un día de pánico a nivel de que parecía más que nada una evacuación por un incendio o por alguna catástrofe, porque en algún momento llegaron y han sido instruidos para simplemente apagar sus computadoras e irse a casa. No había nada más que hacer. Fíjate la potencia de un ataque como estos y el impacto que le puede causar a una empresa. Y más, como he dicho, nadie está libre de esto. Cuando tú ves que empresas grandes han sido atacadas, ¿te imaginas lo vulnerable que somos nosotros como individuos? Eso también es muy importante. Y eso también hay que tener en cuenta porque impacta también se me ha escapado la palabra. Bueno, reputación. Se impacta mucho en la reputación de las empresas, porque al final, obviamente, si tú tienes empresas potentes que están vulnerables, la primera pregunta que haces es o no tienen controles muy fuertes para mitigar este riesgo o el ataque es tan fuerte que los controles que existen hasta el momento no son suficientes.
Esas son preguntas muy importantes para tener en cuenta. Y ahora os voy a enseñar, esto es una página web muy interesante que nos enseña en tiempo real todas las amenazas o posibles amenazas de ciberataques que podrían estar ocurriendo ahora mismo en el mundo. Espero que lo podáis ver. Y esto es en tiempo real, ¿vale? Obviamente, esta página te lo busca según tu IP, entonces me lo va a centralizar aquí en España. Pero cuando veis estos dibujos, lo primero, yo cuando lo vi por primera vez pensé que eran vuelos de empresas aéreas. No, son ciberataques o amenazas, cyber threats, que podrían estar ocurriendo en este mismo momento. En realidad lo están, lo que no significa que se concreticen. Muchos sí, pero no vamos a oír hablar de ellos porque no causan mucho impacto. Y quizás estemos viendo alguno que en algún momento sí que pueda causar. Ahí el planeta va girando y vas viendo que obviamente hay algunos centros donde el volumen es mucho más alto, quizás por el número de personas, la tecnología o hasta mismo las empresas que están en esos sitios. Como podéis ver, China tiene pocos, pero porque China tiene Internet controlada, entre otras cosas. Y ahora nos estamos acercando a nuestro continente y aquí, obviamente, Estados Unidos se nota mucho más el volumen, pero aquí en Latinoamérica también podemos ver que poco no es, ¿vale? También hay que tener muy en cuenta los horarios, ¿vale? Pero yo creo que con esto os puedo enseñar perfectamente el nivel de impacto que causa este tipo de evento y que al final estamos todos ahí, no estamos libres de este tipo de situación. Aprovechando este gancho, algunos seguramente ya habéis accedido a la página web del Instituto de Auditores Internos de España. Y también es verdad que nosotros colaboramos muchísimo con los institutos de Latinoamérica, incluso con el propio FLY, y algunos documentos que sacamos, que son de un proyecto que llamamos la Fábrica de Pensamiento, consisten básicamente en juntar un grupo de auditores internos de diferentes niveles, diferentes empresas y sectores, que son socios nuestros, y estos socios básicamente lo que hacen es preparar un documento tratando de algún tema potente, un hot topic, que impacte directamente nuestra realidad como profesionales. Y este documento de ciberseguridad está disponible en nuestra página web. Tenemos la versión completa y la versión consejeros, que es esta que os estoy enseñando, que incluyen 10 preguntas que un consejero debería plantearse para asegurar que realmente se están contemplando todos los riesgos y se están implantando todos los controles para mitigar los riesgos de ciberseguridad. Os invito a entrar en la página y a lo mejor, dependiendo a través de alguna de las páginas de los institutos locales, también podréis tener acceso a este documento. Más datos importantes que tenéis que tener en cuenta son que, por ejemplo, Microsoft, que es una empresa que todos conocemos y que es brutal, os ha dicho que básicamente ha cuadruplicado los niveles de ataques en la nube. ¿Qué es lo que pasa? Como había dicho desde el principio, la ciberseguridad es básicamente un riesgo que ha llegado para quedarse. Lo que pasa es que hay una evolución, porque también hay una evolución tanto de la tecnología como también de la creatividad de aquellos que quieren realmente complicarnos la vida, sea por el interés que sea político o simplemente porque hay muchos hackers que lo que quieren hacer es decir que han sido capaces. Entonces, si tú ves que Microsoft ha confirmado que ha cuadruplicado el número de ciberataques en servicios de nube, eso es un trending que nos permite ver que al final el próximo paso dentro de esta gestión de los ciberataques está en los servicios externalizados de la nube. Nosotros, de hecho, estamos preparando un documento que todavía no se ha publicado que habla justamente sobre cómo auditar la información externalizada. Porque al fin y al cabo, la información es el asset, el activo más importante que tiene ahora mismo una empresa. Y como el mundo está tan digital, el acceso a esa información puede muchas veces acabar con una empresa. 63% de los ataques de ciberseguridad, los breaches, pueden ser trazados hasta los terceros. Y es justamente donde nosotros tenemos que tener en cuenta el problema que está en no contemplar el riesgo en la información externalizada. Eso debe ser fundamental y debe ser contemplado dentro de vuestros planes de auditoría si tenéis servicios en la nube, si tenéis proveedores. ¿Cómo? El documento que os he comentado, que será publicado en poco tiempo, os puede guiar, pero yo, a grosso modo, lo que os puedo decir es que para poder auditar este tipo de trabajo, lo primero que hay que hacer es asegurarse
que los contratos con estos proveedores tienen todas las cláusulas que permitan primeramente que podamos auditarlos. Porque al fin y al cabo, en la información que están trabajando o que detienen ellos, los dueños somos nosotros, las empresas. Entonces es imposible auditar cualquier cosa si no tenemos eso contemplado en un contrato. Es una de las cosas que parece obvia, pero muchas veces se escapan. Y hablando con otros profesionales, muchos me han dicho que han tenido dificultad en hacer este tipo de auditoría justamente por esto. ¿Vale? Bueno, como habéis visto, no voy a leer todas las estadísticas, sino al final consumimos mucho del tiempo, pero como podéis ver, las otras dos estadísticas, la última habla sobre el malware, que es como el WannaCry, que básicamente lo que están haciendo es entrar en supply chains. Y eso también es muy importante, es un dato muy fuerte porque estamos vulnerables, no importa si estamos cuidando de lo nuestro internamente, si al final tenemos cosas con terceros externalizadas y esos no tienen los controles pertinentes. Aquí tenéis una cuota muy importante que está también disponible en este documento, ¿vale? Estos son cuotas importantes que se han puesto en el documento de los directores de auditoría interna que han sido invitados a participar en las entrevistas. Entonces, como podéis ver, este director de auditoría interna de una empresa holandesa lo que ha dicho es que están haciendo un trabajo, una joint audit, con varios otros bancos que tienen el mismo proveedor de nube, que es el Microsoft Azure, justamente para poder asegurar o dar aseguramiento de que las cosas funcionan bien. Eso es una nueva modalidad que cada vez es más común, pero que todavía falta mucha gente por hacer. No necesariamente tienes que hacerlo solo. Si un proveedor es igual a muchas empresas, esas empresas podrían hablarse, los departamentos de auditoría interna por lo menos. ¿Por qué? Porque se pueden hacer auditorías conjuntas que permitirían mucho más éxito que una aislada. Y sobre todo porque, claro, un Microsoft no puede estar todos los días del año recibiendo visitas de auditores internos de distintos clientes, aunque sean sus clientes. Sabemos muy bien que nosotros auditores internos no somos exactamente los más queridos de una organización, aunque no significa que nos odien tampoco, pero sabemos que al final no somos siempre tan bien recibidos, más que nada porque complicamos un poco sus vidas diarias, ¿no? Muy bien. El siguiente es la protección de datos. Al igual que habíamos comentado hace poco, el dato, la información, es el activo más importante de una empresa. Pero no sé si conocéis el GDPR, que es el Reglamento General de Protección de Datos que sacó la Unión Europea hace justamente un año, el 25 de mayo del año pasado. Y este GDPR consiste simplemente en implementar un reglamento único para la Unión Europea para la protección de datos. El dueño de la información soy yo, persona, no la empresa. La empresa la detiene, pero no es su dueño. Entonces no puede utilizar mi información sin mi consentimiento. Y eso a grosso modo es lo que habla el GDPR. Lo más importante es que es un documento, un reglamento que, bueno, ya existían reglamentos locales en los países que obviamente se han adaptado a este en común, pero no es el único, hay muchos en varios sitios del mundo, hay muchos en Latinoamérica, en África, en Asia, cada continente suele tener uno de estos. Y muchos de ellos se están basando ahora en este GDPR para poder actualizarse y mantener un reglamento bien actualizado con todo lo que realmente es pertinente referente a esta cuestión. ¿Y qué es lo que pasa? Este fue un riesgo que había sido identificado en la edición anterior, del 2016, que hablaba sobre del 2017, que hablaba del 2018. Y esta, que se publicó el año pasado, hablando de este año 2019, es el post-implementación, ¿vale? Esta implementación ha sido muy importante para nosotros, pero nos ha consumido mucho tiempo, porque el reglamento no dejaba claro aquí en Europa cómo y qué papel debería tener el auditor interno. De hecho, hasta hoy tenemos muchas dudas sobre ello, participamos en muchos foros, tratamos de intercambiar conocimiento con los nuestros, más que nada para saber cómo lo están auditando, qué relación tienen ellos con, por ejemplo, el DPO, que es el Data Protection Officer, ¿vale? Que ese sí es el principal responsable asignado dentro del reglamento para hacer la gestión de la protección de datos. Cuando hablo de protección de datos no hablo solamente de información digital, también estoy hablando de información como un papel que está en tu mesa. Eso también impacta, pero obviamente, como digo, es un mundo muy digital y la gran mayoría de las informaciones de los datos están digitalizados. No obstante, aunque es un reglamento de cumplimiento obligatorio,
solamente el 27% de las empresas en la Unión Europea habían dicho que cumplían al 100% con el RGPD o GDPR un mes antes de su implantación. Y más alarmante aún es que el 74% estima que lo tendrá cumplido hasta finales de 2018 y 93% para el final del 2019. Como digo, es un documento que fue publicado el año pasado, esto es un pelín desfasado, pero os puedo decir que la proporción no ha cambiado mucho. Todavía hay muchas empresas que están realmente perdiendo el sueño por las noches porque no saben exactamente cómo cumplir al 100%. Imagínate el papel o el rol del auditor interno en una organización que tampoco está consiguiendo cumplirla. Es muy, muy complicado. Pero es como digo, según este representante de un conglomerado de media francesa, este director, él dice que no se trata solamente de un tema de regulatorio, sino que estamos hablando de información que se puede perder en todos los lados, ¿no? Estamos hablando de nuestros clientes, de nuestra propia información, y es fundamental que realmente tengamos procesos continuos para asegurar que seguimos siempre en compliance, en cumplimiento con todo. No es algo para ahora, sino que para siempre, hasta que por lo menos actualicen este reglamento con alguna nueva solicitud. Y bueno, como decía, la información es el activo y la información es totalmente digitalizada, casi toda. Para que tengáis una idea, fíjate la diferencia, lo que es un gigabyte, un terabyte, y ya estamos hablando del zettabyte. La cantidad de ceros para representar un solo zettabyte si lo consideramos a un gigabyte. Esto es asustador, pero enseña muy claramente el volumen de información que cada vez más tenemos disponible en el universo de Internet, en el universo digital. Esto es muy importante porque nos enseña que cuanto más datos tengamos, más riesgos y más necesidad de protegerlo tendremos. Y justamente siguiendo esa línea, el tercer riesgo que los directores de auditoría interna consideran para el 2019 y para más allá es la era digital, los riesgos de utilizar nuevas tecnologías. ¿Y por qué dicen eso? Porque, bueno, muchas empresas dicen que hasta ahora, 15%, por ejemplo, dicen que usan hasta ahora inteligencia artificial. Pero el doble prácticamente estima que en los próximos 12 meses podrían incluirlo dentro de sus actividades. Eso es una realidad que todos estamos viendo, cada vez más, de hecho. Las grandes empresas invierten mucho en esto para mejorar eficiencia, reducir costes, etc. ¿Qué es lo que pasa? Que estos son riesgos porque estamos todos muy ilusionados con la nueva tecnología y los beneficios que muchas veces nos olvidamos de lo que podría ocasionar en lo que se refiere a los riesgos. Estamos tan ilusionados que nos olvidamos de también pensar en los riesgos que pueden generar este tipo de nuevas tecnologías. Aquí estamos hablando de algunos datos muy interesantes de inteligencia artificial, son datos estadísticos, pero el mundo digital al que me refiero es este. Estoy seguro que todos vosotros conocéis la guerra o habéis visto en vuestros países la guerra entre taxis y Uber. Aquí en Madrid, por ejemplo, hace un par de meses tuvimos un problema muy fuerte con esto porque los taxis simplemente han parado todas las carreteras y no dejaban a nadie pasar. Lo mismo se está viendo con el hotel y el Airbnb. Las generaciones actuales quieren servicios customizados, no quieren más servicios generales. Se quieren sentir únicos y especiales a la vez. Entonces quieren cosas que cumplen con lo que quieren de necesidades. Entonces al final estos tres ejemplos son ejemplos claros de cómo están funcionando las cosas. La diferencia es que los dos primeros, tanto el taxi como el hotel, siguen superviviendo y tratando de adaptarse. Es lo que ha pasado con Blockbuster cuando entró Netflix. Ya no existe. Bueno, es una pieza de museo, todavía hay una tienda abierta en California, si no me equivoco, pero bueno, es básicamente para visitar. Otro ejemplo muy clásico de cómo estamos tan ilusionados con implantar tecnologías nuevas, estoy dando ejemplos muy generales que si ocurren aquí, imagínate lo que podrían causar lo que podría pasar y el impacto que podrían causar dentro de organizaciones. El Waymo fue el primer coche de Google que era autónomo, que podía básicamente conducir solo. En esa época estábamos todos ilusionados. Yo, por ejemplo, me acuerdo, soy un poco no resistente, no se trata de que sea resistente a la tecnología, sino que yo tardo un poco en aceptarla.
Y cuando vi este coche por primera vez en televisión, lo primero que me acordé ha sido la película de Jurassic Park del 93, cuando los coches conducían solos. Y realmente eso para mí fue curioso porque dije, mira, cosas de películas de hace 15, 20 años ahora ya ocurren. Entonces eso nos da una buena percepción de cómo vamos avanzando. Pero a la vez que nos hemos ilusionado con este coche de Jurassic Park, se nos olvidó de ver los riesgos que podrían estar por detrás de esto. La reputación de Uber y obviamente de esta tecnología han sido muy comprometidas cuando el mismo año pasado, en marzo, hubo el primer caso de muerte por un fallo, creo que en el algoritmo del programa que conducía el coche. Eso ha sido muy, muy grave y eso ha vuelto a generar muchas dudas sobre la eficiencia de estos servicios, de estas tecnologías y más que eso, si se han hecho pruebas realmente fuertes para asegurar que este tipo de riesgo no ocurriría. Ha sido una pena, pero es un buen ejemplo de cómo muchas veces las organizaciones tienen que asegurarse antes de implantar una nueva tecnología de que tienen la gran mayoría de los riesgos mitigados. Cuando digo la gran mayoría es porque todos nosotros sabemos que el riesgo jamás es cero. Aquí os voy a pasar un vídeo que creo que os va a gustar. Quiero que hagáis un ejercicio. Esto va a hablar sobre la evolución en los últimos 8 años de la reputación o del nivel de influencia que las empresas tienen. Perdonad, no es reputación porque reputación tiene más que ver con la credibilidad de la empresa. Este gráfico, este vídeo, enseña más que nada la influencia que tienen estas marcas dentro de la realidad de nuestro día a día. Como podéis ver, la primera es Coca-Cola, no me extraña, está en todo lado del mundo. Y la última, ya conocéis esa marca de coches, muy, muy conocida. Como podéis ver, en general son empresas de distintos sectores, ¿no? Tenemos el de bebidas con Coca-Cola, IBM y Microsoft, que son de informática, General Electric, que en general es más de electrodomésticos y máquinas como las turbinas de aviones, Nokia, que todos conocemos por los teléfonos, Google está ahí, McDonald's, quien no conoce McDonald's, yo particularmente conozco bastante bien. Y bueno, entre otras marcas, como podéis ver, tenemos desde el sector automovilístico hasta Gillette y veamos qué pasa. Voy a parar un segundo. Matías, creo que estás administrando. No sé si alguien está haciendo comentarios, yo simplemente me he enfocado aquí en la presentación. Pero como habéis visto, Apple ha crecido, ¿no? La fruta ha crecido. Y ya ha superado a Google y a Coca-Cola. Pero me gustaría saber si alguien se atreve a decir de alguna marca que ahora mismo no la veis y que a lo mejor podría aparecer. No sé si, Matías, podríamos conseguir alguna. Muy bien, Benjamín, muy bien. Amazon, ¿alguna otra? Bueno, Samsung, muy bien. Vamos, bueno, Samsung ya está, pero ahí la vemos. La más importante hasta ahora ha sido Apple. Bueno, al final Amazon yo lo quería decir porque me gustan los spoilers algunas veces. Y más que nada lo quiero decir porque nosotros muchas veces cuando vemos este vídeo por primera vez, lo primero que vemos es Apple. Y nos quedamos ahí mirando, joder, ¿cómo va a estar eso de Apple, Coca-Cola, Google? Vamos a ver las que empezarán a aparecer sin más. Habéis visto que está Disney también.
Ahora empezamos a ver la velocidad. Nadie ha dicho Facebook, ¿eh? Me cuesta creer que nadie tiene Facebook. Ah, vale, perdona, Dora. Es que vienen muchos mensajes y no he podido verlo. Sí, Miguel Alejandro Olio Calleja y Dora Cárdenas mencionaron Facebook. Y Alberto Casas también hizo un comentario, Salvador Nike. No sé si vos estás pudiendo ver el chat. Sí, sí. Muy bien. Este vídeo cuenta hasta el 2018 porque estoy seguro que si lo actualizamos hasta el mes 5, que terminamos mañana, seguramente esto ya es distinto. Pero, ¿os acordáis de las 5 primeras, las top 5? Voy a volver aquí. Las top 5, Coca-Cola, bebidas, IBM, Microsoft, como hemos dicho, tecnología, General Electric y Nokia. Y ahora volvemos al final. Las top 5. De las top 5, solo una que no es de este, digamos, mundo digital. Y eso que Facebook ha tenido sus problemas recientes de credibilidad. Exactamente, Nokia fuera del mapa. Bueno, Nokia sabemos muy bien y de hecho lo vamos a hablar otra vez. Siguiendo, ese es un ejemplo de cómo van funcionando las cosas y cómo los valores van cambiando. Y dentro de los valores, el siguiente riesgo tiene que ver justamente con la sostenibilidad, la ética ambiental y social. ¿Qué significa esto? Que hoy en día el mercado está preocupado con la información más allá de la financiera. Es decir, estamos preocupados con lo que no es financiero. Muchas veces es intangible. Hasta hace muy pocos años, 10, 15 años, básicamente los informes financieros eran lo más importante para un stakeholder. Hoy en día no. Hoy en día tenemos que tener, por lo menos aquí en Europa sobre todo, tenemos mucha preocupación con lo intangible, con la información no financiera, porque es lo que nos pide el mercado, los stakeholders. Y de hecho, en ese sentido, tenemos la directiva comunitaria, bueno, de la Unión Europea, 2014/95, que trata de la divulgación de información no financiera y sobre diversidad, ¿vale? Los reguladores defienden que realmente una mejor información corporativa tanto que protege al inversor como a los mercados, pero como digo, solo la información financiera no es suficiente. Nosotros tenemos de hecho un documento que a lo mejor os puede resultar interesante, que es justamente la auditoría interna y la información no financiera, también disponible en nuestra página web. Es un guía de cómo auditar ese tipo de información, ¿vale? Y cuando hablamos de información no financiera estamos hablando de reputación. Algo que si se pierde muchas veces no consigues volver, recuperar o recuperas a duras penas. Este ejemplo es un ejemplo de esa época en que se sacó este documento, que es el de Volkswagen, que todo el mundo sabe que realmente tuvo un problema bastante grave en lo que se refiere a manipular la emisión de óxido de nitrógeno de sus vehículos en Estados Unidos. Tenían un software que con la manipulación permitía reducir en 40 veces el volumen de emisiones y eso les permitía pasar en el control legal ambiental de Estados Unidos. ¿Cuál ha sido el problema? Que una vez que se confirmó eso, tuvieron que pedir perdón formalmente y desembolsar aproximadamente $1.000 en cupones para cada uno de sus 482.000 propietarios. Pero esa es la parte financiera. En la parte reputacional
sobre todo en Europa y también en Estados Unidos, las ventas han caído y hasta hoy no se han recuperado del todo. ¿Pero por qué? Porque existe una conciencia de la gente hoy en día de querer saber más de la empresa, no simplemente que es una empresa próspera a nivel financiero, a nivel económico, sino que es una empresa que tiene un papel dentro de la sociedad, dentro del medio ambiente. Ese es un ejemplo claro de las nuevas tendencias y realidades que tenemos en nuestro universo. Eso impacta en todos nosotros. Aquí tenemos un otro comentario que es la discusión que existe ahora mismo sobre el rol emergente de auditoría interna en la parte de sostenibilidad. Es muy importante que nosotros auditores internos tengamos en cuenta este tipo de aspectos porque cada vez se nos va a demandar más. Aquellos que a lo mejor todavía no lo están enfrentando es cuestión de tiempo y aquellos que sí estoy seguro de que es un reto importante lo que vais a enfrentar, porque tenemos que realmente cambiar un poco el chip y no solamente pensar en números y en resultados, sino que también en cómo nuestra empresa contribuye en la sociedad y qué imagen transmite. El siguiente es el de cumplimiento de políticas anti-bribery y anticorrupción, básicamente. Sabemos muy bien que el mundo actual, en el mundo nunca va a cambiar el tema de la corrupción. Yo de hecho vengo de un país al cual no me orgullo, pero es un ejemplo de los impactos que la corrupción puede causar. Y es verdad que cada vez más tenemos nosotros más herramientas para quizás combatir este tipo de corrupción. De hecho, las empresas y las organizaciones que se encargan de este tipo de investigación cada vez trabajan más juntamente. 42% de las resoluciones que se han conseguido dentro de Estados Unidos han tenido que contar con la ayuda de agencias locales en otros países que también les han ayudado. Eso permite que consigan realmente alcanzar el objetivo de forma más eficiente porque al final todos estamos conectados. El mundo global, la corrupción es así. Entonces, las aplicaciones globales, como son cada vez más organizadas, permiten alcanzar este objetivo. Y en eso impactan también nosotros, auditores internos, porque tenemos que asegurar que en nuestras empresas no tenemos brechas que permitan la corrupción, ¿vale? Las multas también son cada vez más altas y la repercusión cuando se confirma un tipo o algún tipo de fraude o algún tipo de corrupción es muy grande. Los medios de comunicación actuales, sobre todo las redes sociales, permiten eso, volviendo al tema de la era digital. ¿Qué es lo que pasa? Que impactan justamente en la reputación. Y el riesgo reputacional es uno de los que nosotros, auditores internos, cada vez tenemos que contar más con ello, porque es un riesgo básicamente intangible y es un riesgo que no podemos permitir que se materialice, pero más que nada por lo que ya hemos hablado. Aparte de intangible, es un riesgo que podría quizás generar un problema brutal en la empresa y hasta mismo acabar con ella. Como no es bonito, como es feo hablar, digamos, del problema de los demás, yo hablo solo de los míos. Y como digo, no tengo orgullo de ello. Pero el caso de Petrobras y Odebrecht fue considerado el mayor caso de soborno jamás visto en la historia de la humanidad, hasta el día de hoy. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque la repercusión ha sido brutal. La gente que trabajaba en esas empresas también ha sido contaminada, porque ahora mismo si buscan empleos en otros lados, si en su currículum pone que trabajaron en estas empresas, imagínate la reacción que la gente tiene. Yo de hecho conozco gente que trabajó en ambas y lo están pasando fatal. Esto es un buen ejemplo de cómo ha sido la situación. Aquí abajo tenéis una explicación muy rápida de cómo funcionó, pero básicamente han tenido que pagar multas de un récord de 3,5 mil millones de dólares por haber entregado miles de millones en sobornos. Y la operación Lava-Jato, que es la operación que está encargada de investigar esto, todavía sigue. Empezó en 2014. Para que tengáis una idea de lo que estaba hablando sobre la coordinación a nivel mundial, aquí podéis ver que los países pintados en un amarillo o un naranja más claro son los que actualmente cooperan con Brasil en las investigaciones. Fíjate la cantidad de países que están ayudando, que están contribuyendo. Dentro de Latinoamérica, como podéis ver, la gran mayoría que tenía operaciones directas con Brasil en estas dos empresas es donde se investigan supuestos sobornos de Odebrecht, ¿vale? Entonces ahí podéis ver que salvo algunos pocos países de Centroamérica y Chile en Sudamérica, el resto está siendo investigado directamente. Y están contribuyendo y están ayudando. Pero fíjate hasta dónde puede llegar, la dimensión que puede alcanzar una situación de estas.
El siguiente es, obviamente, el riesgo reputacional, que es la protección de la marca, el que habíamos hablado hace poco. Como podéis ver, ahora mismo las redes sociales permiten que las empresas inicien un diálogo directo con sus clientes. Es el tema que había dicho de ser cada vez cosas más personalizadas, más customizadas. Y tú te sientes, obviamente, tratado de una forma más individual. ¿Qué es lo que pasa? Que son herramientas muy buenas porque son de bajo coste y alcanzan millones. Entonces, obviamente, podemos decir que las redes sociales cumplen un papel muy bueno y que permiten al final ayudar a las empresas a llegar más cerca de sus clientes. Entonces, ¿dónde está el riesgo si es todo tan perfecto? El riesgo de marketing, el riesgo de no saber hacer una gestión correcta. En 2018, bueno, finales de 2017, principios del 2018, la marca H&M, que es muy conocida en muchos países, en Sudáfrica lanzó una campaña de este tipo, donde simplemente estaba vendiendo ropas con palabras. Y por muy mal gusto, lo que han hecho ha sido poner una frase que pone "The coolest monkey in the jungle", y pusieron a un niño de raza negra. ¿Qué es lo que pasa? Que eso despertó odio absurdo entre la comunidad sudafricana general, independiente de la raza. Y obviamente, gracias a las redes sociales, la repercusión ha sido a nivel mundial. ¿Qué le pasó a H&M? Ha tenido que pedir disculpas, ha tenido que sacar inmediatamente todas estas propagandas de sus comercios y ha sido un ejemplo, un buen benchmarking de lo que no debes hacer para vender una buena marca. También estoy seguro de que conocéis el caso de United Airlines, que sacó a la fuerza, usando de fuerza física, a un pasajero por overbooking. Como podéis ver, las redes sociales a la vez también pueden ayudar a acabar con la reputación de una empresa. Como veis en el primer cuadro, te dicen que si no pueden ganar a sus competidores, usando la palabra obviamente en inglés beat, pues pegan a sus propios clientes. Aquí abajo podéis ver, no sé, seguramente alguno de vosotros habrá visto la serie Walking Dead y conocéis tanto a Negan como a Lucille, que es su bate. Como podéis ver, ahí está Negan como simplemente organizando el vuelo de United Airlines. Son bromas que al final tienen un carácter muy serio y muy grave y eso puede manchar mucho la repercusión. De hecho, en su día en United Airlines el presidente tuvo que pedir disculpas, dejó su puesto, luego volvieron, en fin, han hecho muchísimas cosas para intentar minimizar las consecuencias, pero ya era tarde, demasiadamente tarde. Incluso políticas internas han cambiado para poder mitigar este tipo de riesgos, porque es un proceso muy normal de las empresas aéreas de hacer el overbooking ya contando con gente que se va. Eso es un sistema, es un algoritmo en realidad que lo calcula y que hace con que ellos puedan vender 3 o 4 billetes extras ya contando con el no-show. Pues mira, los algoritmos han sido modificados. El auditor de TI lo puede revisar también. Y seguramente algún auditor lo ha visto, pero no sé si a tiempo de poder resolverlo, porque es verdad que muchas de estas nuevas técnicas, aunque esta no llega a ser muy nueva, es verdad que muchas de estas son difíciles de asegurar. Como podéis ver en este slide, el 75% de los directores considera el riesgo reputacional como el principal y eso cada vez va creciendo más, justamente porque lo que digo, los valores ahora no son solo económicos, solo números no importan, lo que importa es el intangible. Pero solo 6% de ellos dicen que realmente están bien preparados para problemas referentes a redes sociales. Y el 43% de los líderes globales de negocios consideran que sus organizaciones son muy susceptibles a riesgo reputacional. Y eso en la fuente es el British Standards Institution, o sea que no son gente pequeña o gente con poca expresión los que están comentando estas cosas. Es una preocupación que todos debemos contemplar. El siguiente riesgo es el de cultura corporativa. Es la discriminación y desigualdad laboral. No tiene mucho que ver con esa discriminación que hemos visto en el ejemplo de H&M, sino que la parte interna de las empresas. Ahora mismo tenemos muchos problemas de acosos sexuales o hasta mismo de favorecimiento de personas por género en las empresas. Dependiendo de la cultura del país, eso es más o menos fuerte, pero lo que se quiere combatir es a nivel mundial.
Y muchos casos de acoso sexual tienen repercusiones muy negativas, no solo dentro de la empresa, como también fuera de ella cuando se confirman a nivel externo. 28% de las mujeres que han sido sometidas o han sido víctimas de este tipo de situaciones, muchas de ellas tienen que ver con el tipo de ropa que utilizan o hasta mismo su cuerpo, ¿vale? Y 35% de ellas han escuchado comentarios de naturaleza sexual que son hechos por otras mujeres dentro de que se hacen a otras mujeres de sus empresas. O sea, no sé cómo se dice ahí, pero aquí es el famoso radio pasillo, ¿no? La gente comenta las cosas. Y eso es un tema de cultura. Inevitablemente la cultura es todavía un reto mucho más grande para poder ganar, porque ese sí es el cambio de mindset que no todos estamos todavía preparados para enfrentar. Dentro de Europa, por ejemplo, aunque nosotros estamos aquí siempre hablando de que lo que se hace y lo que no se hace, los números no mienten. Y como podéis ver, aparte del tema del acoso, hay también el problema que es el gap entre lo que gana un hombre y lo que gana una mujer. Aquí, como podéis ver, este es el gap en los mercados. Normalmente pensaríamos que Alemania quizás sería un ejemplo dentro de Europa, pero es el país con la diferencia más grande entre todos los que hemos hablado de sueldos entre un hombre y una mujer. Italia de momento es el que menos tiene diferencia. Y fíjate en las estadísticas que están al lado, la reducción de este pay gap ha sido de solo 0,6 desde el 2011. Fíjate, casi 10 años, bueno, no 10, pero bueno, muy cerca de eso. Y nada, una década casi, y no hemos cambiado prácticamente nada aquí. ¿Vale? Y lo que más se ve es que los 28% de ellos se notan en el sector financiero. ¿Vale? Esto es muy fuerte, porque como digo, es algo cultural. Y dependiendo de lo que del sector que estemos hablando o del país, esto puede ser más o menos. Llama mucho la atención que en un sector tan regulado, un sector tan organizado como suele ser el financiero, todavía tengamos este porcentaje tan alto. El siguiente es un tema más externo, que es el proteccionismo y las sanciones en la nueva era comercial. Al fin y al cabo, cuando digo que es externo es porque muchas veces tiene que ver con la geopolítica, la macroeconomía, pero inevitablemente en un mundo global eso afecta a todas las empresas. ¿Quién no conoce la guerra comercial que tenemos actualmente entre Estados Unidos y China? Las nuevas tarifas, por ejemplo, de importación representan más bien riesgos regulatorios o de cumplimiento, pero tiene que ver con este riesgo de la instabilidad política que estamos viendo ahora mismo en el mundo. De hecho, muchos directores de auditoría interna también vinculan esto a la incertidumbre política, que es lo que estamos hablando. Y eso fue, de hecho, un hot topic de la anterior edición, ¿vale? ¿Quién no conoce la situación actual que estamos viendo entre Google y Huawei? Todos los usuarios de este teléfono se han visto involucrados de alguna manera porque obviamente no van a poder actualizar sus sistemas operacionales, el Android. ¿Qué es lo que significa eso? Que la reputación de esta empresa también puede ser perjudicada, pero no por algo que ha cometido ella, sino por un evento externo. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros, auditores internos, para asegurar que esto no ocurre? No mucho. Ese es el problema. Esa es una preocupación que muchos auditores, directores se están preguntando, porque no es fácil tratar los temas más externos, porque están más allá de nuestra capacidad para poder mitigarlos. Pero sí que es verdad que tenemos que tenerlos en cuenta para saber qué acciones se deberían tomar inmediatamente y mitigar cualquier otra situación que pueda ser semejante y que impacte en nuestros negocios. El riesgo político realmente es muy importante, como lo dice el director de auditoría interna de una empresa holandesa. El tema es principalmente la parte de supply chain, porque muchas empresas, por ejemplo, tienen proveedores en China o en Estados Unidos, aunque estén ubicados aquí en Europa o en Latinoamérica. ¿Y cómo podemos asegurar que estamos libres de este tipo de situación? No podemos. Pero es un punto muy importante que los directores de auditoría interna no quieren dejar de lado, simplemente quieren tenerlos en sus radares para que no se olviden que este riesgo es siempre inminente y que puede impactar directamente en nuestras organizaciones. Y para finalizar tenemos uno que en realidad dentro del documento
son dos. Pero al final lo que nosotros hicimos es mezclarlos porque al final ambos hablan prácticamente de lo mismo, que es adaptarse a los cambios para auditar los riesgos que realmente son relevantes. ¿Y por qué he dejado este por último? ¿Y por qué lo he juntado? Bueno, por último porque fíjate cómo el documento es, que te presenta toda esa realidad y los ejemplos que os he presentado son los ejemplos que vemos en el día a día. Yo no he presentado muchos ejemplos de cómo auditarlo más que nada porque creo que lo importante aquí es que nosotros sepamos que los eventos están a nuestro lado, están ocurriendo según vivimos. Nadie está libre de ellos, como he dicho también en el caso de los ciberataques. En el caso de estos cambios que han sido brutales y que son en una velocidad cada vez más rápida, cada vez más alta, no siempre tenemos tiempo de adaptarnos a estos cambios. La digitalización, el cambio de cultura, el cambio de los valores, la propia reputación, toda la tecnología que cada día tiene una novedad. No siempre podemos adaptarnos y muchas veces los directores de auditoría interna se están dando cuenta que todavía se están enfocando en riesgos que, aunque tengan su relevancia, su importancia, son riesgos cada vez menos relevantes en el sentido del impacto. Y eso es muy fuerte, ¿vale? Muy fuerte básicamente porque lo que estamos haciendo es decir que si no nos actualizamos a la nueva realidad, vamos a centrar nuestros recursos, tiempo y dinero en riesgos que a lo mejor no son los que tienen la más fuerte relación entre impacto y probabilidad. Este gráfico es un gráfico que se ha sacado justamente dentro del estudio de esas 311 personas que contestaron a la encuesta. Como podéis ver, la barra negra son los riesgos que los propios directores de auditoría interna consideran como los más altos, o los más importantes, o los más relevantes. Y la barra siguiente, gris, te enseña cuánto tiempo se están dedicando a la revisión de estos. Fíjate el tiempo que se está dedicando a compliance, a gobierno corporativo y a controles financieros y fíjate la relevancia que tienen ellos ahora mismo. El gap más importante son los tres que están circulados en azul, es el de digitalización, el de innovación y el de la incertidumbre política. Prácticamente no se está dedicando tiempo a riesgos que ellos mismos consideran importantes. ¿Pero por qué no lo están haciendo? Porque realmente cambiar ese tipo de cultura no es algo fácil y porque también muchos de estos riesgos son poco conocidos todavía. Por eso el intercambio de información y conocimiento es fundamental para realmente poder avanzar más rápido, sin ir tanto en un terreno desconocido. Os quería dar las gracias y comentaros dos cosas. Este documento está disponible en auditoresinternos.es, que es nuestra página web. También podéis vernos en estas redes sociales, también nosotros somos digitales, como todos vosotros. Y el documento sí que se puede descargar libremente para poder contemplarlo, verlo, sirve como una guía. Ese documento te presenta la explicación de qué es el riesgo y también enseguida tiene un apartado de cuál es el rol, el papel del auditor interno para mitigar los riesgos de ese riesgo. Eso es importantísimo. El tema es que nosotros no tenemos una página del EIRG. El EIRG es un grupo, como digo, que entra y sale gente. Entra más gente de lo que sale. Pero es verdad que es un grupo que no llega a tener una página web porque es parte de este grupo de estudios de todos nosotros. Así que muchísimas gracias una vez más. Espero haber sido bastante claro en los comentarios. Pido un poco de perdón un poco por mi voz, que no está muy bien hoy, pero bueno. Bueno, quisiera de mi lado, acá Jorge Vadillo, agradecerte muchísimo, Jonathan, por este webinar, por los temas tan interesantes que nos has presentado. La verdad que son aquellos asuntos principales donde deberíamos enfocar nuestros esfuerzos de auditoría, así que es una gran guía y felicitaciones al equipo que realizó este trabajo y este estudio, y gracias por traerlo a nosotros a través del webinar. Así que muy agradecido como Fly, para contigo, para con el Instituto de Auditores Internos de España. Un saludo a todos los auditores internos que están en este webinar y gracias por acompañarnos. Próximamente como Fly seguiremos programando, como les decía al inicio, quizá trimestralmente, webinars de este tipo. Así que de mi parte, muy agradecido Jonathan, y bueno, te dejo para tus palabras finales.
Pues muchas gracias. He recibido una pregunta de José Albeiro Vargas, que me pregunta, como auditor interno, ¿debo recomendar la implementación del marco Framework for Improving Cybersecurity para garantizar la gestión de riesgos de ciberseguridad? La pregunta es sí y no. Es sí, porque todo lo que sea documentación que nos permita conocer mejor los riesgos de ciberseguridad y cómo quizás podemos controlarles, para nosotros auditores internos es muy bueno, porque obviamente a la hora de presentar una recomendación en nuestros informes, lo que tenemos que asegurarnos es de que realmente tenemos un envase muy fuerte y muy potente. ¿Y por qué digo no? Porque no es el único. Hay muchos materiales, mucha documentación. Como digo, ciberseguridad cada vez será más fuerte y más relevante, es algo que ha llegado para quedarse y es importante que estemos siempre actualizados. Entonces, estos marcos son documentos que de tiempos en tiempos sufren actualizaciones y no podemos esperar esas actualizaciones únicamente como para poder implantarlas. Entonces, es importante tenerlos como buena referencia, pero también más allá de eso, estar siempre actualizado, ya sea en eventos, foros, documentos de la web, intercambio con otras empresas, con otros profesionales, porque eso nos permite muchísimo este tipo de situación. Me están preguntando, por lo que he visto también, que si podemos compartir esta presentación. Yo, sin ningún problema, luego lo veis, por favor, Jorge y Matías, para poder compartirla con el público. Si queréis os envío la versión actualizada porque he cambiado algunas cositas para poner un poco de información actual como el de Google y ese vídeo sobre las empresas y sus marcas, pero no habría ningún problema. Encantado de compartir todo lo que sea conocimiento e información con mis colegas de Latinoamérica.